quiero compartir la palabra del Señor con ustedes y quiero hablar acerca de los tiempos de sequía. Quiero hablar de los tiempos de sequía. En Primera de Reyes capítulo 16 en adelante hasta el capítulo 19, encontramos un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Un tiempo de sequía donde no había agua, no había lluvia. La lluvia era el elemento más importante para una sociedad que se basaba en la cultura y esto es significativo. Hay una sequía en el pueblo de Israel entonces en Primera de Reyes capítulo 16 en adelante, y lo que quiero declarar en esta hora es que en los momentos difíciles, en los momentos de sequías, en veces Dios nos va a guardar de ellos. En veces Dios nos va a atravesar a través de ellos. Y sea una cosa o la otra, lo cierto es lo siguiente, que aunque haya sequía, Dios siempre está presente. Que aunque haya escasez, Dios siempre está actuando y Él está obrando. Que aunque cosas malas suceden en el mundo, Dios levanta gente y a través de gente Él muestra su gracia, su poder y su verdad y su amor. Y lo cierto es que a través de sequías Dios nos bendice. Y ese es el punto que quiero que hoy nos quedemos en nuestro corazón. Que aunque en el pueblo de Israel había sequía, Dios se estaba moviendo. Dios estaba haciendo algo. Dios estaba avanzando su misión y su propósito para el pueblo de Israel. Y Dios levanta gente dispuesta en estos tiempos que quieran hacer la voluntad de Dios. Nuestra tarea como iglesia es ser iglesia, es seguir haciendo la obra del Señor y seguir cumpliendo con su voluntad y seguir siendo fieles a Él. En los tiempos de sequías, entonces, recordemos estas tres cosas. Dios se mueve, Dios hace algo, Dios levanta gente y Dios al final cumple su propósito. Dios nos bendice. Y esto lo miramos en el pasaje de Primera de Reyes, empezando desde el capítulo 17, en el versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey Acab, un rey, dice la Biblia, muy, muy malo, en el sentido de que no quería nada con Dios. Entonces Elías se presenta delante del rey y Elías le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué interesante que Dios encuentra a un hombre que esté dispuesto a confrontar al rey y su maldad. Encuentra a un hombre que esté dispuesto a llevar el mensaje de Dios, por muy difícil que sea. Y se presenta Elías delante del rey y le dice que no va a haber lluvia. Es interesante cómo Dios busca hombres y mujeres en quien Él pueda confiar y que con la gracia y la sabiduría de Dios puedan determinar el destino de una nación. Eso es lo que Dios busca. Si pensamos otra cosa, Dios puso en las manos de Elías el destino de Israel. Por eso Elías dice: por mi palabra no va a haber lluvia, hasta que yo lo diga, esto va a ser cierto. No va a llover. Dios busca gente en el que Él pueda confiar y depositar su gracia, su amor, su poder, su discernimiento, para poder llevar a una nación a los pies de Dios. Y necesitamos Elías que estén dispuestos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, que estén dispuestos a cambiar el rumbo de esta nación. Hermanos, la iglesia sabe lo que tiene que hacer en esta época. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. La Biblia es clara al respecto. Si mi pueblo, el cual me llama y clama mi nombre, se humilla, se arrepiente, yo vendré desde los cielos, sanaré su tierra. Es claro lo que tenemos que hacer como iglesia. Venir delante de Dios en una postura de humillación,
reconocer que a lo mejor de repente hemos sido inefectivos como iglesia, hemos estado muy cómodos, y decirle a Dios, Dios, aquí estamos. Dios no espera al gobernador de California, al presidente de los Estados Unidos, al rey de la nación. Dios espera que su pueblo se humille, le busque su rostro. Dios espera que en esta época se levanten hombres y mujeres que quieran mirarlo cara a cara y decirle, Dios, estoy dispuesto a hacer lo que me he rehusado a hacer por mucho tiempo. Elías estaba dispuesto a ir delante del rey y traer la noticia de lo que Dios estaba a punto de hacer. No va a haber lluvia hasta que yo lo diga. En tiempos de sequías, entonces, entendamos esto. Dios busca hombres y mujeres en quien Él pueda confiar, que estén dispuestos a hacer su obra, a llevar su palabra, a hacer lo que es requerido para cambiar el corazón de la gente. El corazón desviado de la gente, puedo agregar. Y en este proceso, entonces, Dios levanta a Elías. Recuerden esto, Dios estaba a punto de traer una sequía tremenda que iba a afectarlo todo. Y sí, hermanos, entendamos lo siguiente, que estamos tan acostumbrados solo a predicar de un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón, que se nos olvida que nuestro Dios es fuego consumidor, que nuestro Dios es juicio, que nuestro Dios determina la historia, nuestro Dios está en medio de todo lo que sucede, activo en nuestro mundo, y que no hay nada que suceda que Él no lo permita. Pero para cada cosa que Él permite, Dios también da provisión. La sequía venía, pero Elías estaba listo para hacer la obra del Señor. Cuando hay sequía, Dios levanta hombres y mujeres que quieran hacer su voluntad. Recuerden esto, el capítulo 17, del 1 al 6, 8 al 16, 19 al 21, nos habla de lo terrible que estaban las circunstancias. Nos dice que por la sequía no había nada de comer. Por la sequía no habían alimentos, los animales estaban muriendo, era un tiempo muy difícil. Comienza la sequía y no hay comida. Pero en medio de este proceso, Elías, quien fue enviado a hacer la palabra del Señor, a hacer la obra del Señor y a decir lo que Dios quería que él dijera, el mensaje de Dios, Dios agarra a Elías, Dios dice la Biblia que lo lleva a un arroyo, y en ese arroyo Dios está proveyendo para Elías lo que él necesita. Escuchen bien lo que voy a decir. Dios no quiere hacernos y darnos solamente comodidad para que estemos cómodos. Dios quiere sustentarnos para seguir haciendo su obra y seguir haciendo lo que Él quiere y cumpliendo con su voluntad. Estamos en cuarentena, algunos de nosotros están en casa, no estamos saliendo excepto para hacer lo necesario. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que nuestra comodidad no es solamente para nuestro beneficio. Dios nos sustenta para poder seguir haciendo su obra y su trabajo. Porque escasez o no, sequía o no, Dios sigue reinando. Él es el Rey, Él es el Señor de todo lo que existe. Entonces, esta sequía estaba trayendo problemas muy serios, implicaciones muy graves para el pueblo de Israel. Pero Dios estaba sustentando a Elías para que Elías pudiera seguir haciendo su obra. Y entonces nos dice el versículo 8 del capítulo 17 que Dios estaba dirigiendo cada paso del profeta. Lo mandó al arroyo, en el versículo 8 del capítulo 17 lo manda a la viuda de Sarepta. Una viuda que tenía un hijo que no tenía nada, tenía poco, y con lo poco que tuvo, entonces el profeta llega donde ella está, y el profeta le dice que le dé de comer, y luego el resto es historia, lo hemos leído varias veces. Dios milagrosamente empieza a multiplicar la harina y los alimentos de esta viuda y su hijo. Dios está cuidando de su pueblo, pero otra vez el punto del sermón es este, que mientras hay sequía, Dios busca hombres y mujeres que hagan su voluntad, y a través de ellos Dios empieza a moverse milagrosamente en medio de su pueblo. Está esta viuda, y esta viuda empieza a experimentar a través del profeta Elías, por la obediencia de él, la provisión y la abundancia. Dios entonces levanta a esta viuda para que ella sea la receptora de la gracia y del poder de Dios. Pero algo sucede. Mientras Elías está ahí hospedándose,
el hijo de la viuda muere, su único hijo. Para una viuda que se le muriera el hijo era que se le muriera el sustento, ¿no? Era algo muy difícil, pero el profeta estaba en casa, la presencia de Dios estaba en casa. Inmediatamente Elías ora al Señor y el Señor entonces levanta al hijo de la viuda y ella puede ver un milagro y puede ver cómo Dios restaura vida a su hijo y reconoce que Elías es el profeta de Dios que Dios había enviado. Entonces noten esto, en medio de la sequía Dios levanta a hombres y mujeres que quieran hacer su voluntad, Dios los guarda para que sigan haciendo su voluntad, Dios se manifiesta a través de ellos para traer bendición y gracia a otras personas, Dios afirma, Dios reconoce, Dios da poder a aquellas personas que están dispuestos en medio de la sequía a seguir haciendo la obra del Señor. No es tiempo de dormirnos en nuestros laureles, es tiempo de seguir haciendo la obra del Señor. No sabemos, nos imaginamos, pero no sabemos qué milagros hay detrás. No sabemos qué obra Dios quiere hacer. No sabemos que por nuestra obediencia, nuestro poner atención a la voz de Dios es lo que quiero decir. No sabemos que si por nuestra destreza, por nuestra habilidad, por nuestro atrevimiento, Dios puede hacer cosas maravillosas a través de nosotros y traer bendición a la casa de otros como lo está haciendo en el capítulo 17. La segunda cosa que miramos en medio de la sequía, recuerden, Dios se está moviendo. Aunque estemos encerrados nosotros en nuestra casa, Dios no está encerrado. Dios está haciendo cosas alrededor del mundo y podemos participar de ellas o podemos cruzar los brazos. Podemos participar de lo que Dios está haciendo o podemos ignorarlo y preocuparnos. Hermanos, Dios nos llama, Dios busca hombres y mujeres que Él pueda usar para traer su gracia y su poder, así como Elías lo hizo. La segunda cosa que Dios hace es que en medio de las sequías, recuerden esto, Dios busca un hombre, una mujer en quien usar. Segundo, Dios cumple siempre su propósito. La Biblia dice que Dios le pidió a Elías algo muy difícil que él tenía que hacer. El capítulo 18, versículo 1, nos dice lo siguiente: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, tercer año de la sequía, habían pasado 3 años, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora escuchen esto, Elías tenía que mostrarse delante de Acab. Acab lo andaba buscando para matarlo. Dios le estaba pidiendo algo difícil, algo duro quizá para algunos de nosotros, pero Elías lo hace. Elías es obediente una vez más a la palabra del Señor y miramos un patrón en esto. Miramos un patrón de obediencia, de confianza de Elías hacia Dios y de Dios hacia el profeta Elías. Entonces Dios le pide que haga algo duro, que regrese donde está Acab. Dios le pide que haga algo extraordinario. Dios, a través de Elías, Dios desafía la falsedad. Ahora, estaban en sequía por su idolatría. Estaban en sequía porque habían sido idólatras, habían sido infieles a Dios y Dios quiere llamarles la atención. No hay nada, escuchen, esto es tan real para nosotros. Para algunas personas dicen, qué cruel. Si Dios está haciendo todo esto, qué cruel que es Dios. Pero la realidad es que el corazón humano es tan duro que en veces solo momentos difíciles nos regresan a Dios. Solo cuando estamos en problemas empezamos a pensar en Dios. Solo cuando tenemos dificultad empezamos a contemplar a Dios, oramos más, leemos más, estamos más conscientes de su presencia y el pueblo de Israel era tal. Dios entonces hace algo extraordinario. Dios empieza a confrontar la fe del pueblo de Israel y Elías hace que convoquen a todos los falsos profetas de Baal. Recuerden que Baal era la competencia de Dios, era con quien el pueblo de Israel estaba siendo infiel. Tenían un romance largo con Baal, el pueblo de Israel, y Dios tiene que confrontar eso. Dios busca hombres y mujeres que puedan traer esa dimensión. En medio de la sequía,
En medio de lo que estamos pasando, nadie quiere hablar de arrepentimiento, nadie quiere hablar de juicio, nadie quiere hablar porque son cosas feas y duras, insensibles. Pero la realidad es que Dios sigue gobernando este mundo y que Dios nos confronta a nosotros primero como iglesia con los Baales que han estado plantados dentro de la congregación, y que Dios nos está confrontando y nos está diciendo a través del profeta el día de hoy: si Dios es Dios, adoremos a Dios; si Baal es Dios, entonces sigamos a Baal, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Y qué mejor tiempo en medio de la sequía de tomar una decisión por Dios? El pueblo de Israel tuvo que hacerlo. Entonces Elías confronta a los 400 profetas de Baal, y todos conocemos la historia. Pero por si no la conocen, en resumidas cuentas, 2 altares hay, uno para Baal y otro para Jehová, para Dios. Los profetas de Baal, entonces el desafío era de que fuego descendiera del cielo sin que ellos tocaran el altar. Y el Dios que hiciera esto, entonces iba a comprobar que era el Dios verdadero. Baal no responde. Pero después de una simple oración, una oración llena de emoción y corazón, Dios le responde a Elías: fuego cae del cielo, consume el holocausto, consume el agua que había sido derramada sobre el holocausto, y el pueblo empieza a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. En los momentos de sequía, hermanos, Dios nos va a confrontar con nuestra fe. Dios va a llamarnos y va a llamar la atención. ¿A qué estamos adorando? ¿A quién le hemos entregado nuestra lealtad, nuestro corazón, todo lo que somos? Y si no ha sido a Dios, entonces Él nos está llamando de regreso a Él. Dios le dice a la iglesia que recordemos de dónde hemos caído, que regresemos a las obras antiguas, que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Que Él sea el centro de nuestra adoración, no las luces, no el sistema, no los programas, no el calendario. Dios nos está diciendo, creo yo, que el centro de la iglesia, el corazón de la iglesia, el fundamento de la iglesia, el Señor de la iglesia, se llama Jesús. Él nos está llamando una vez más a adorarle, a devoción, a pasar tiempo con Él, a escuchar su voz, a dejar que su presencia inunde nuestras vidas, nuestras congregaciones, especialmente nuestras casas. En los tiempos de sequía, entonces Dios sigue cumpliendo su propósito, y en los tiempos de sequía Dios va a arrancar de nosotros todo lo falso y dejar solamente al Dios verdadero. Y lo último, en los tiempos de sequía, Dios va a levantar otras gentes para hacer 3 cosas en nuestra vida. La Biblia dice en el capítulo 19 que después de la victoria de Elías, después que los profetas de Baal fueron muertos porque él tuvo que matar a todos los profetas de Baal, la Biblia dice que después de eso, Elías recibe amenazas de parte de Jezabel, la esposa de Acab. Ella amenaza a Elías con muerte y Elías tiene que huir. Elías se va a una cueva, pero miren lo que sucede. En los tiempos de sequía, Dios va a usar gente que nos va a refinar, gente que nos va a recalibrar, gente que nos va a reactivar y nos va a impulsar a hacer lo que estamos supuestos a estar haciendo. La Biblia dice que después de la victoria, entonces él recibe la amenaza de Jezabel, él se va huyendo y después de la victoria, y todos conocemos el pasaje, él se empieza a quejar con Dios y quiere morir, y Dios tiene que recalibrar a Elías, tiene que recordarle a Elías quién Dios es y quién Elías es. Y Dios lo trae a una cueva y Dios pasa enfrente de él. Dios le muestra que Dios todavía sigue siendo Dios y que aunque él estaba recibiendo amenazas, Dios estaba con él. Dios empieza entonces a ministrar el corazón de Elías, a ponerlo en el lugar correcto, en la mentalidad correcta, en la actitud correcta, a pesar de las amenazas. Segundo,
Dios entonces lo vuelve a activar después de estar en la cueva. Dios le dice, levántate, ve. Y la tarea que Dios pone delante de Elías es ungir a Eliseo. Y Elías lo hace al sustituto, quien iba a continuar la obra. Dios entonces reactiva a Elías para seguir haciendo su obra. Termino con esto. Los tiempos de sequía, los tiempos donde hay escasez, como en los pasajes que hemos leído y a los pasajes que nos hemos referido, son momentos en los que Dios todavía se sigue moviendo. Son los momentos en los que Dios sigue activo, si tan solo pudiéramos entonces percibir lo que Él está haciendo. En los momentos de sequía, Dios busca gente que puedan cumplir con su voluntad, que sean capaces de escuchar su voz y moverse en la dirección, que cambien el destino de una nación. Dios busca gente en quien confiar. En los tiempos de sequía, Dios va a confrontar a Baal, a los dioses falsos que hay en nosotros, y Dios los va a arrancar de nuestras vidas para nuestro propio bien. Miren, no fue hasta que Elías oró que el fuego descendió, y yo les digo, necesitamos fuego. El fuego en la Biblia no es simplemente un avivamiento, un alboroto. El fuego es purificador, eso es lo que es. Fuego tiene que ver con purificar, con consumir lo que no está bien, lo que está de más. Fuego cayó del cielo. Fuego necesita caer del cielo y consumir nuestras vidas y quemar lo que no está bien, y que hoy, en tiempo de sequía, nosotros podamos voltear nuestro corazón a Dios. Y número 3, en tiempos de sequía, Dios levanta gente que va a afilarnos, gente que nos va a confrontar, gente que a lo mejor nos va a hacer cuestionar, nos va a afilar, pero al final del día Dios los va a usar para ajustarnos y para usarnos y para reenfocarnos en su obra. ¿Cómo tú, que me estás viendo, estás confrontando este tiempo de sequía? ¿Cómo tú vas a levantarte y ser un héroe de Dios, a quien Dios pueda usar, a quien Dios pueda guiar y llevar y bendecir a otras personas? En el pueblo de Israel había sequía, claro que sí, había hambre, por supuesto, la escasez era real, el problema todo el mundo lo estaba sintiendo, pero Dios se seguía moviendo, Dios seguía haciendo cosas extraordinarias. ¿Qué tal? Si en el tiempo de sequía es la oportunidad que podemos darle a Dios, sensibles de su presencia, escuchando su voz, para que Él haga cosas extraordinarias. La Biblia dice que la harina se multiplicó, el aceite se multiplicó. La Biblia dice de que un muerto fue resucitado en el tiempo de sequías. La Biblia dice de que cuervos alimentaban en el tiempo de sequías. La Biblia dice que fuego descendió del cielo en el tiempo de sequías. La Biblia dice que la unción de Dios seguía activa en otras personas y se estaba transmitiendo en tiempos de sequías. Hermano, hermana, amigo, amiga, este es el tiempo para que cosas extraordinarias sucedan. Que podamos levantarnos como Elías y confrontar a Acab y con la palabra de Dios decir: Dios es rey, Él me ha enviado para traer noticias. Y que como Elías haya un pueblo, una gente, hombres, mujeres, jóvenes, que cambien el rumbo de esta nación. No con la política, no con los medios, sino con la unción poderosa de Dios. Unción que cambia a una nación. Yo quiero orar por ustedes. Quiero que en el tiempo de sequía nuestra perspectiva cambie. Que en este tiempo de sequía nuestra visión cambie. Que en este tiempo de sequía nuestra prioridad cambie. Y recuerden, lo vuelvo a repetir, en el pasaje, en este tiempo de escasez, donde había hambre, donde todo estaba terrible, donde había sequedad, donde no había alimentos, Dios todavía
estaba haciendo su obra a través de un hombre que le creyó a Dios, un hombre en quien Dios confió. Y en medio de la sequía había provisión, habían milagros, habían sanidades, habían resurrecciones, habían confrontamientos, había unción. Dios se estaba manifestando todavía. Oh, hermano, no dudemos que en medio de lo que está pasando, Dios se está moviendo. Dios no está encerrado. Su palabra no está encerrada. Yo bendigo el nombre del Señor por las iglesias y los pastores que se han levantado a la ocasión y están predicando la palabra de donde están. Hermanos, es tiempo de esperar un milagro de parte de Dios. Pero no solo eso, es tiempo de participar en los milagros que Dios quiere hacer. Es tiempo de ser las personas que Dios usa. No esperemos a otro. Es hoy, eres tú, soy yo a quien Dios quiere usar en estos tiempos de sequía.